¿Cómo reconocer la voz de Dios? Cosa compleja. ¿Qué pasa cuando necesitamos tomar una decisión, pero no estamos seguros cuál sea lo que realmente Dios quiere para nosotros? Hoy vamos a ver este tema. Bienvenidos a Somos Hacedores, un lugar para acercarnos más a Dios y vivir su palabra en acción cada día. Intentar realmente vivir el reino de Dios aquí en la tierra hoy. El tema de hoy está basado en 2 de Crónicas 18 y es una frase que me llama mucho la atención porque justo la repite Jesús y es vio a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, cada cual se vaya a su casa en paz. Como oveja sin pastor me llama mucho la atención porque aquí la dice Micaías, pero también la dice Jesús. Así es que, ¿de qué se trata y cómo es sentirse como oveja sin pastor? ¿A quién le va a gustar sentirse como oveja sin pastor, no? Bueno, pues primero ponerlos en contexto. Esta historia es una historia bien tremenda, me llama muchísimo la atención. Es cuando viene, como les digo, en 2 Crónicas, y es cuando estaba en Israel gobernando el rey Acab, un rey muy malo, y no tanto él malo, sino su esposa que lo guiaba a toda la maldad absoluta. Por otro lado, estaba Josafat gobernando, siendo el rey de Judá, cosa que a mí el rey Josafat me fascina. No es un rey muy conocido, pero es un rey que trajo mucho avivamiento. Es un rey que todos los días de su vida buscó hacer la voluntad de Dios. Obviamente a veces tuvo equivocaciones, pero siempre tenía ganas de estar haciendo las cosas como Dios quería, ¿no? En esta ocasión estaban juntos los dos reyes y estaban queriendo ir en contra de otro lugar, de Galad, porque querían ir y tomar ese lugar, ¿no? Juntos era más fácil, porque pues un ejército es más chiquito que 2 ejércitos juntos. Así es que aquí, en contra un poco de lo que Dios quería, como que Josafat vio esta parte de ir en contra del otro reinado entre los dos y le pareció buena idea, ¿no? Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, dijo Josafat, a mí me gustaría que antes de ir por Galad consultemos a Dios. Y entonces Acab le dijo, sí, está perfecto, yo tengo 400 profetas y vamos a llamarlos. Entonces vinieron estos 400 profetas y todos le dijeron, sí, adelante, ustedes van a vencer, vayan de una buena vez, ¿no? Pero de alguna manera Josafat no se quedó muy conforme con los 400 profetas de Acab y dijo, ¿saben qué? Me gustaría alguien más, alguien que fuera un verdadero hombre de Dios, ¿no? Y no tienen a nadie dentro de aquí, dentro de su Samaria, dentro de donde estaban, que sea un hombre de Dios. Y entonces le dijeron, hay uno más todavía, pero él no nos cae bien porque siempre nos dice malas cosas, entonces no queremos, ¿no? Las cosas malas que les decía obviamente eran vuélvanse al camino de Dios, están haciendo las cosas mal, regresen a sus caminos, cosa que pues no les gustaba, ¿no? Pero, como les digo, Josafat siempre sí quería hacer la voluntad de Dios, entonces por eso él dijo, sí, no me importa, tráiganlo a él, ¿no? Y trajeron a este señor que se llamaba Micaías. Y cuando le dijeron, oye, necesitamos que nos digas porque estamos queriendo tomar una decisión, pero queremos saber qué tal si la tomamos en favor de ir a la guerra o mejor nos quedamos acá. Y entonces esto fue lo que les contestó Micaías. Les dice, vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. Entonces, pues ahí se infartaron porque cómo era posible y le dice todavía, acaba a Josafat, ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Entonces, todavía Micaías dijo, es que ustedes están escuchando a los profetas, a los 400 profetas, pero ellos nada más están diciendo mentiras. La realidad es que no les va a ir bien y no deben de ir porque así ya era lo que tenía que pasar, ¿no? En realidad ya esto era lo que Micaías veía y lo que decía, ¿no?
Así es que, de alguna manera, como les digo, Josafat, aún queriendo hacer las cosas bien, como que debe de haber pensado, pues hay otras 400 personas versus este otro señor, y como que no sé en qué estuvo, pero el chiste es que igual fueron a la guerra y sí que les fue muy mal, muy, muy mal, y Josafat en algún momento dice muy lindo, pero Josafat gritó y Dios el Señor lo ayudó haciendo que se apartaran de él. A él no le pasó nada, pero Acab sí, Acab acabó muerto en esta batalla. Entonces, aquí lo que pasó fue que estaban como que, ¿qué hacemos? Desde que Josafat vino con Acab, como que él sabía y quería hacer la voluntad de Dios, ¿no? Quería ver, escuchemos qué es lo que Dios dice. Y vinieron estos 400 profetas que les decían unas cosas, pero por otro lado, este otro Micaías les decía justo lo contrario. Y entonces estaban como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y total que sí fueron a la guerra, ¿no? Y hay muchas veces que a nosotros nos pasa también lo mismo. ¿Qué hacemos? Realmente quiero hacer las cosas bien, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo decido? ¿Cómo tomo esta decisión? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, bueno, hoy quiero darles algunas maneras como para escuchar la voz de Dios y reconocer cuál es la voz de Dios, porque hay veces que, así como estas personas, ¿no? Que oyeron 400 voces diciendo algo, pero una otra voz diciendo otra cosa. Entonces, ¿a cuál hacerle caso? Les voy a dar aquí algunas sugerencias de cómo intentar escuchar, reconocer sobre todo esta voz de Dios, porque muchas veces no es nada más como ahí siento paz y ya, sino más bien intentar discernir de una manera bíblica las cosas para no errar, ¿no? La primera o el primer filtro que podemos usar es para saber realmente cómo reconocer la voz de Dios. El primero es contradice la palabra de Dios. Como les digo, es el primer filtro y el más importante. Está de acuerdo a las Escrituras. Lo que es muy importante de aquí es conocer las Escrituras, porque si yo no tengo idea qué es lo que dicen las Escrituras, ¿cómo voy a poder usar ese filtro? Lo que es muy importante es estarla leyendo, conociéndola todos los días, literalmente. Dice de todos modos la Biblia que es nuestro alimento. Así es que nosotros diario nos alimentamos, también diario hay que alimentarnos espiritualmente. Conocer nuestra Biblia nos llena de consejos, nos llena de sabiduría para poder, cuando llegue el momento de la decisión, poder tomar una decisión basada en lo que Dios quiere, en la palabra de Dios, ¿no? Como si nosotros tenemos un mueble lleno de cosas, ¿no? De jabones, por ejemplo. Si tenemos un mueble en nuestra lavandería y podemos decir, ¿no? Hoy voy a usar este jabón y lo saco de ahí, porque yo lo compré y lo puse ahí primero. Pero ¿qué pasa si no tenemos ese jabón? No lo podemos sacar porque no lo compramos o se nos acabó o lo que sea. No puedo jalar un jabón si no hay en ese anaquel, ¿no? Bueno, pues es igual con la palabra de Dios. Si nosotros llenamos los anaqueles de nuestra mente con palabras de Dios, cuando necesitemos esa sabiduría, ese poder para poder decidir sabiamente, si ahí está, lo vamos a poder hacer uso de esa palabra cuando la necesitemos. Pero si no hemos llenado nuestro anaquel mental de palabra de Dios, pues no vamos a tener de dónde echar mano cuando necesitemos tomar decisiones. Entonces es bien importante esta decisión que quiero yo tomar. ¿Contradice la palabra de Dios? Bueno, pues filtro muy importante, pero también necesitamos tener bien llena nuestra mente de palabra de Dios, ¿no? Es muy importante. Bueno, el segundo filtro, ¿qué voz alimenta mi ego y cuál confronta mi corazón? Aquí lo que es muy importante es que tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, porque pues reconocer si alguna de las decisiones lo que quiere es sobresaturar mi ego, pues entonces
es muy usual que nos guste eso, ¿no? Que queramos que eso sea lo que motiva muchas veces al mundo, es eso, es quiero llenar mi ego, pero nosotros tenemos que tener cautela con esto. ¿Realmente lo que quiero es que mi ego prevalezca o lo que quiero es pues ser transformado, ¿no? Que Dios vaya transformándome y que aunque esto confronte mi corazón, más bien necesitamos reconocer, bueno, ¿por qué estoy queriendo hacer esto? ¿Cuál es mi motivación detrás de la decisión que estoy por tomar? Una a dónde y la otra hacia dónde, ¿no? ¿Cuál es más, tiene motivos más puros? Entonces, eso. Otra, muy importante, el tercer filtro, ¿qué fruto produce cada voz, ¿no? Cada decisión que estoy por tomar? ¿Hacia dónde me va a llevar uno y hacia dónde me va a llevar el otro? Al fin de mi vida, a mí me gusta mucho cuando tomo decisiones esto, verlo como si lo viera en retrospectiva, hacia dónde me va a llevar cada camino. Cada cada decisión nos va a llevar hacia un lado. Entonces, ¿con cuál lado da más fruto uno, ¿no? ¿Con cuál va a haber más crecimiento? ¿Con cuál va a haber más fuerza? Decidir desde eso, viendo en retrospectiva, a mí me gusta muchísimo. Como dice Jesús, ¿no? Por sus frutos los conocerán. Entonces, si sigues cuál decisión, ¿qué está produciendo en ti? ¿Más humildad, más obediencia, más amor o más orgullo, miedo, resentimiento? ¿Hacia cuál te quieres ir? Bueno, pues eso. Y luego otro, llevar estas decisiones hacia la luz y pedir consejo de personas sabias que nosotros veamos maduras, siempre es buena idea. Realmente a mí, yo en mi experiencia, las veces que me he quedado callada y no he dicho nada, no es muy buena idea. Es mucho mejor idea realmente abrir las cosas, ser transparente y pedir consejo. Eso siempre ayuda bastante. Y la última, estoy dispuesta a obedecer aunque la respuesta no sea lo que quiero. Esto justo fue lo que le pasó al rey Acab y al rey Josafat. Ellos ya tenían en su mente ir a Galad y nada más porque ya lo tenían en la mente, no fue que dijeron, ok, no es que querían hacer lo que Dios les mandara, sino lo que querían era que Dios les dijera, ya ándale, ve, ¿no? O sea, querían como tener este lado permisivo de Dios más que hacer su voluntad, y ese fue el error tan grave que cometieron. O sea, taparon, le pusieron un filtro a la voz de Dios con tal de hacer su propia voluntad. Entonces, esta es como la prueba más profunda, más bien decir, Señor, muéstrame tu voluntad. Eso es lo que yo quiero hacer. Y sobre todo, ¿no? La pregunta real es, si Dios me enseña algo que no quiero, ¿estoy dispuesto a hacerlo? ¿Estoy dispuesto a obedecer? Aunque realmente no sea lo que a mí se me antojaría. Ese fue el problema con estos dos reyes. Todas estas fueron este problema. Y bueno, este puede ser un tema complejo porque no es tan sencillo tomar decisiones así nada más. No es tan sencillo, sobre todo cuando uno realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Hay muchas voces, hay la voz de Dios, nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestras emociones, las opiniones de otras personas. O sea, realmente es algo complejo que no es de tomar a la ligera muchas veces, ¿no? Porque como les digo, la dirección unas veces nos lleva a un lado y otras veces nos lleva completamente para el otro. Entonces, no es una decisión compleja. Hay muchas veces que sí tenemos que considerarlo, tomarlo en oración, ponerlo en oración, contestar todas estas preguntas y muchas otras, pero sobre todo es saber que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Eso viene en 1 Corintios 14:33. Dios tiene claridad, Él trae claridad, Él es luz
y lo que quiere es iluminarnos, es que nosotros tengamos esta luz prendida. ¿Qué pasa cuando vamos por un lugar oscuro que no sabemos ni si es una recámara, una cocina o un precipicio? No tenemos idea, ¿no? Pero de pronto nos prenden la luz y ya sabemos para dónde ir. Ese es nuestro Dios, es un Dios de luz, no es un Dios de confusión. Y otra cosa muy importante es que aquí, en esta misma historia de los dos reyes que iban a la guerra por Galaad, Josafat tenía un corazón que buscaba realmente hacer la voluntad de Dios. Al contrario que Acab, ¿no? Acab le valía, nada más le trajo a los profetas porque Josafat los pidió. En realidad a él no le tenía con mucho pendiente la voluntad de Dios. Así es que Dios, en medio de la batalla, les fue muy mal, como les digo, ¿no? Perdieron por mucho y terminaron todos como ovejas sin pastor. Pero Acab murió en batalla, al contrario de Josafat, que dice: Josafat gritó y Dios, el Señor, lo ayudó haciendo que se apartaran de él. El Señor Dios reconoció este corazón humilde, este corazón que buscaba hacer su voluntad en Josafat, y lo ayudó en medio de la batalla, que es lo que pasa, ¿no? Cuando es la diferencia entre una persona que busca hacer la voluntad de Dios y otra que no. A pesar de que Josafat se equivocó, fue a batalla a pesar de que él sabía que no, aquí podemos ver la misericordia de Dios. No nos va a dejar solos. En medio de la batalla, Dios va a reconocer cuando nuestras motivaciones son puras. Aunque nos equivoquemos, para Dios no es tan importante que nos equivoquemos como las motivaciones de nuestro corazón, como cuál es nuestra raíz profunda, por qué queremos hacer las cosas. Así es que bueno, es bien importante aprender a reconocer la voz de Dios, pero es más importante todavía confiar en que Dios es misericordioso, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, y más bien confiar en eso. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Ya aprenderemos nuestra lección y ya aprenderemos a escuchar mejor la próxima vez, pero por lo pronto aprender que Dios es misericordioso. Eso es súper, pero súper relajante. En medio de las decisiones que tengamos que tomar, saber que Dios nos ve con misericordia, con cuidado, con amor, y sobre todo que no es un Dios de confusión, sino de paz, es lo que nos ayuda a vivir confiados en medio de las decisiones fáciles y difíciles que tenemos que hacer. Bueno, ahora oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres Dios bueno, porque eres un Dios grandioso y maravilloso y bueno, que busca nuestra bendición, que busca lo bueno para nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque estamos contigo y estás con nosotros, porque nos das fe. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener discernimiento en medio de las decisiones, que realmente nos los pongas en sueños, en verdad, en tu palabra, en todas, que todas converjan y que todas nos lleven hacia lo mismo, hacia tu pura voluntad, hacia conocer tu voluntad. Te doy gracias, mi Señor, porque tú nos enseñas tanto en tu palabra, y lo que quieres es que vivamos de una manera buena, que nos facilite, que nos traiga claridad, que nos traiga luz y que nos traiga paz. Te doy gracias porque eres ese Dios bueno, Señor, que nos ayuda y nos guía en medio de la vida, que no vamos a estar solos como ovejas sin pastor, porque Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, y mientras nosotros nos vayamos detrás de nuestro buen pastor, nada nos faltará. Así es que te doy muchísimas gracias por todas tus promesas, por todo tu amor y por toda tu misericordia. Te pido una bendición especial por cada persona que esté escuchando esto. Te doy gracias por esta posibilidad de la tecnología, y te doy muchísimas gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Te pido en el nombre de Jesús, levanta la fe de cada persona que esté escuchando esto. Levanta su fe, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.